Bueno, buenas tardes. Continuamos hoy con el desarrollo del programa Derecho Público Provincial y Municipal, Universidad del Comahue, cursada 2020. Vamos a desarrollar hoy la unidad número 13, que es la correspondiente a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes sabrán, particularmente a los que les guste la historia, que lo que se denominó la cuestión capital, la capitalidad de la República Argentina, fue un problema histórico muy persistente, recurrente, uno de los principales obstáculos a la unidad nacional en las épocas de la organización nacional, y yo diría que fue saldado o con el paso definitivo para saldarlo en la Constituyente del 94, con la sanción del actual artículo 129, y que terminará de quedar totalmente resuelta cuando se termine de cumplir la norma constitucional de la Constitución del 94, que es el 129 y que luego vamos a desarrollar. Vamos a historiar primero un poco cómo vino la historia de la ciudad de Buenos Aires en relación a la cuestión capital. El conflicto siempre estuvo dado por la centralidad y el centralismo porteño, desde la época del virreinato, por supuesto, con las economías y con las provincias del interior del país, las que se oponían o se opusieron durante mucho tiempo para que sea Buenos Aires la capital de la Confederación, en el entendimiento no desatinado, por cierto, sino que después la historia lo demostró, de que eso iba a contribuir a profundizar el proceso de centralización que tiene nuestro país, que no será la primera vez que lo escuchan, saben ustedes que tiene una suerte de macrocefalia, porque tiene una cabeza muy grande, muy fuerte, que es justamente el área metropolitana de la capital federal, el Gran Buenos Aires, y un cuerpo mucho más pequeño, que sería las economías y las metrópolis del interior del país. No vamos a arrancar la historia con Adán y Eva, ¿no? Sino que yo lo quiero ubicar. Ustedes recordarán que en 1826 uno de los antecedentes constitucionales de la Argentina fue la Constitución Unitaria de Rivadavia, que estableció, entre otras cuestiones, la capitalidad de la ciudad de Buenos Aires como capital de la Confederación. Entre otros motivos, quizás este haya sido el central o el más importante, esa constitución nunca tuvo efectiva vigencia. Sí tuvo vigencia, lo que no tuvo fue eficacia, para decirlo en términos kelsenianos, y entonces quedó solo como un antecedente. La cuestión comienza cuando estando el país dividido, ¿no?, en la época de la anarquía, y se inicia el proceso de organización nacional, con la sanción de 1853 se pretende resolver la cuestión, y el artículo 3 de la Constitución de 1853 establecía como capital federal a la ciudad de Buenos Aires. Esto no fue aceptado por la provincia de Buenos Aires, básicamente porque la ciudad de Buenos Aires integraba parte del territorio de la provincia de Buenos Aires. Ustedes sitúense, no como que hoy son dos entes separados, como de hecho lo son, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, sino que en ese entonces
pensar en federalizar la ciudad de Buenos Aires significaba despojar a la provincia de Buenos Aires de su ciudad más importante y la principal fuente de su poder político y económico. Bueno, por supuesto, esto no se produce la reunificación, y en 1860, con la reforma constitucional de 1860, recuerdan ustedes que esta reforma fue realizada en violación al procedimiento que establecía la propia Constitución de 1853 y para volver a reunificarnos con la provincia de Buenos Aires en base a los pactos preexistentes, principalmente el Pacto de San Nicolás, Pacto de San José de Flores, para reunificarnos con la provincia de Buenos Aires. Y una de las condiciones o uno de los resultantes de la reforma constitucional de 1860, ya vimos otros en otra etapa del desarrollo del programa, fue el de eliminar del artículo 3 en el texto original, que hacía mención a que Buenos Aires era la capital del país, y esto se cambió porque una ley debía dictar o establecer cuál va a ser la capital de la Argentina. Circunstancia que, como las provincias no pueden perder su territorio si no es con su expresa conformidad, requiere cualquier cesión, requería, siempre fue así en nuestra historia constitucional argentina, de la conformidad de la provincia. Es decir, que para ser en el futuro la capitalidad de la ciudad de Buenos Aires, esto tenía que ser aceptado mediante una ley provincial de la provincia de Buenos Aires por su legislatura. Esto ustedes dirán, bueno, quedó resuelto totalmente, porque ya estaba en la Constitución. No solo eso, sino que hubo batallas, derramamiento de sangre, hubo problemas, hasta constituir la unidad definitiva, que estaba un poco en los papeles y que había que terminar de consolidar en la práctica. Y en 1862, 2 años después de la reforma, pero ya reintegrada la provincia de Buenos Aires, con estas luchas intestinas que persistían todavía, no obstante, se sanciona una ley que era de autorización, es decir, se autorizaba al gobierno federal a que estuvieran sus autoridades en la ciudad de Buenos Aires mientras se resolviera en el Congreso la cuestión de la capitalidad, de la ley capital. Y el Congreso no es que no se ocupó, al contrario, en los sucesivos años hubo un arduo trabajo del Congreso y formaba parte de la agenda política principalísima de la época, a punto tal de que el Congreso sancionó en 1868, 1869, 1871 y 1873 leyes que establecieron cuál iba a ser la capital del país, y no era Buenos Aires. En todos esos casos, salvo en el tercero, se estableció como capital de la ciudad, como capital del país, a la ciudad de Rosario. ¿Sí? 1869, 68, 69, 73 y 73 Rosario, y en 1871 se había sancionado una ley que establecía como capital a una ciudad a crearse, que se iba a llamar Rivadavia, por allí, por donde está la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Cuestión que estas leyes resultaron vetadas.
no entraron en ejercicio. La primera por el presidente Mitre y las otras 3 por el presidente Sarmiento. Hubo una oportunidad histórica perdida, sucesivamente perdida, diría yo, de que la capital del país estuviera en algún lugar mucho más razonable que la propia ciudad de Buenos Aires. Fíjense que por ese entonces pesaba mucho en el Congreso de la Nación la representación del interior y la representación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, estos proyectos de ley fueron frutos en épocas en que los partidos políticos estaban divididos más que por la visión global de organización social, por la defensa de los intereses locales que tenían que ver con los partidos unitario y federal, por sintetizarlo en 2 palabras suficientemente representativas. Bueno, cuestión de que no se resuelve se resuelve por el Congreso, pero el presidente en ejercicio lo veta, se veta las leyes estas, y la cuestión recién se resuelve en 1880 por la ley de federalización de la Ciudad de Buenos Aires, la denominada Ley Avellaneda, porque fue el ejercicio del mandato de Nicolás Avellaneda, y en la cual hubo con posterioridad una aceptación de la cesión de la ciudad de Buenos Aires por parte de la provincia para que residan allí y sea la capital de la República. Esta cuestión, miren, históricamente trazó todo el derecho, toda la historia política argentina. La antinomia entre el centralismo y el provincialismo, cruzado con otras cuestiones políticas, pero esto es un problema que vino desde los albores de la historia nacional. Y yo les decía que recién esto va a ser resuelto normativamente en la Constitución del 94. En los hechos, aunque se ha avanzado mucho, todavía faltan los últimos pasos para que quede resuelta lo que se resolvió muy bien y que quizás eso solo hubiera justificado una reforma constitucional. Para esto, vamos a ver ahora cómo era el régimen original, así sintéticamente expuesto, de la Constitución respecto de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una primera particularidad que tenía el texto constitucional original era que el Congreso era la legislatura local de la capital federal y el intendente y dependía y el jefe político de la capital federal era el presidente de la nación. De modo que no se le reconocía ninguna autonomía, al contrario, era una ciudad muy grande, pero con menos funciones jurídicas y menor grado de autonomía del que podía darse en muchas ciudades de provincias, algunas muy pequeñas, por lo menos en aquellas donde hubo en algún momento, en estos albores de la historia, regímenes de autonomía municipal. Luego, mucho más extendido en el tiempo. Pero lo cierto es que la capital era una ciudad grande, que la legislatura local era el Congreso y el jefe de la capital era el presidente de la nación, que fue quien designó históricamente al intendente de la capital, ¿no? Lo que hoy la Constitución de la ciudad de Buenos Aires lo llama jefe de gobierno o gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Los 3 modos son utilizados.
Esto, aunque tempranamente hubo proyectos de ley para que hubiera elección de un cuerpo deliberativo local, como efectivamente lo hubo desde tiempos históricos, el Consejo Municipal, y la propia elección del presidente de la Nación y del jefe de gobierno, del intendente de la capital, había una discusión sobre doctrinaria, política también, por supuesto, sobre si el presidente, sobre si podía elegirse, el pueblo podía elegir al intendente de la capital o era una atribución exclusiva del presidente de la Nación. En esto la doctrina estaba dividida, algunos constitucionalistas, no sé, Vidal Campos, Sagüez, algunos más, pero no eran la mayoría, decían que solo era atribución del presidente, que no podía haber elección, simplemente porque lo decía así la Constitución, y había otra corriente más numerosa que sostenía que en realidad el presidente era el jefe político de la capital, pero que eso no era obstáculo para que el pueblo pudiera elegir, si una ley del Congreso así lo disponía, al jefe de gobierno. En la práctica, en los hechos, nunca sucedió esto así, siempre lo designaba el presidente de la Nación, designaba al intendente de la capital. Lo que sí siempre existió fue un órgano deliberativo que dictaba ordenanzas, que era el Consejo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, o Consejo Deliberante se llamaba, y que ciertamente, aún con competencias delegadas por el propio Congreso, limitadas a ciertos aspectos vecinales, urbanísticos, etc., podía dictar ese cuerpo deliberativo. Inclusive, esto en derecho administrativo puede llegar a verse, hubo una discusión también en el derecho argentino sobre si las ordenanzas tenían naturaleza legislativa o si tenían naturaleza de actos administrativos. Pero tenía que ver básicamente con que no había un reconocimiento de la ciudad como un ente político dotado de características básicamente de autonomía. Y esto había sido una decisión política, una decisión de política constitucional, precisamente porque desde el interior siempre existió un resquemor, una precaución con darle más poderes o consolidar los poderes que de hecho ya tenía y tiene la ciudad de Buenos Aires. Piensen ustedes que la mayoría de los presidentes argentinos, el actual es una excepción, no son de la ciudad de Buenos Aires, sino que son del interior del país en general, muy pocas excepciones. Y de la provincia de Buenos Aires también, pocos fueron presidentes de la nación, no que no hayan sido de la provincia de Buenos Aires, no han sido, salvo Duhalde, que fue asignado por el Congreso, no fue elegido popularmente, nadie que haya sido gobernador de la provincia de Buenos Aires después fue presidente de la nación, a pesar de que el peso político de un gobernador de una provincia como la de Buenos Aires siempre le hace tener aspiraciones presidenciales, y esto es, lo denominan, ¿no? Como que es una maldición de la política argentina. Sos gobernador de la provincia de Buenos Aires, nunca vas a ser presidente, y los hechos en términos generales lo demuestran. Veremos qué pasa dentro de unos años, probablemente se me ocurre, con Kicillof, ¿no? Pero bueno, la cuestión que en el régimen entonces constitucional de 1853-1860,
esta era la forma de organización que tenía la ciudad de Buenos Aires, no obstante lo cual, siendo capital federal, y esto estuvo siempre en el texto de la Constitución, la ciudad de Buenos Aires enviaba representantes al Congreso de la Nación y al Senado, al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, ¿no? Con lo cual, esto no sucedió en ningún otro caso, e inclusive se apartó esto del sistema norteamericano, donde, porque donde están asentadas las autoridades federales, nunca hubo representación del Congreso. Recién en la década del 60, con una enmienda constitucional, el Distrito de Columbia, que es donde están las autoridades federales, tienen cierta representación, no recuerdo bien cómo es en Estados Unidos, en el Congreso Federal. Pero lo cierto es que aquí sí, diputados y senadores, la capital federal tenía. El régimen no era un régimen de autonomía, estaba muy centralizado y era dirigido, digamos, el Congreso era la legislatura local y el presidente era el que designaba al intendente y obviamente lo podía remover, de forma tal que se aseguraba el control político de la capital federal, de forma indirecta, por parte del Congreso, donde tienen mayor peso los representantes, o mayor cuantitativamente, son más numerosos los representantes del interior del país, y un presidente que, según demuestra la historia, generalmente son de las provincias y no de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que esta forma de organización fue, por supuesto, muy cuestionada, objeto de numerosísimos proyectos, pero en términos generales siempre se mantuvo esto así, hasta que en el año 1994, con la modificación de la Constitución Nacional, se cambia o se resuelve políticamente con el nuevo diseño institucional la cuestión de la ciudad de Buenos Aires y de la capital del país. En primer lugar, se sanciona un artículo específico, el artículo 129, que establece claramente que se trata esto de una ciudad-estado. Sobre todo hay unas polémicas, algunas diferencias doctrinarias sobre cuál es el estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires. Algunos lo denominaban ciudad-estado, algunos otros, como Rosati, lo denominaba, que me parece a mí muy apropiado, ciudad constitucional federada. Ahora les explico por qué. Y yo diría que esta es en definitiva la interpretación que vale, aunque las diferencias eran más bien semánticas, no había diferencia de fondo, porque las atribuciones y lo que puede hacer y lo que no puede hacer surge todo de la Constitución. Porque bueno, ahora Rosati es juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su doctrina hoy es la doctrina de la Corte. Resolvió la Corte dos casos muy interesantes el año pasado, 2019, vinculados al estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires y algunas de sus consecuencias, ¿no? Y allí, en esos fallos, expresamente lo que decía Rosati en sus libros quedó ahora sintetizado como doctrina de la Corte en sus sentencias, ¿no? Como doctrina de la Corte Suprema, que en nuestro país es muy importante el alcance y la interpretación que la Corte Suprema da a la Constitución y a las leyes en general. Tan importante que la propia Corte se atribuya, yo tengo mi duda de que esto esté bien, el rol del intérprete final de la Constitución.
Constitución, que la Constitución es lo que la Corte Suprema dice que es y que esto prevalece respecto de lo que dicen los otros poderes del Estado o puedan decir. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero esto es lo que dice, lo que hace y lo que la generalidad de la doctrina acepta fervientemente. Bueno, la ciudad entonces es, al decir de Rosati, al decir de la Corte, una ciudad constitucional federada. Ciudad, bueno, obviamente porque es por sus características demográficas, es una ciudad. Todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires está urbanizado, ¿sí? No hay zonas rurales en la ciudad de Buenos Aires. Podrá haber zonas agrestes, no muchas tampoco, en las riberas de la Costanera Sur, pero no mucho más que eso. Constitucional, es una ciudad constitucional porque es, fíjense ustedes, la única ciudad que no solo en su sentido como organización política, sino la única ciudad que está expresamente referida en la Constitución Nacional. Y federada, me parece que esto ahí es donde está el punto que nosotros tenemos que centrar. Es una ciudad federada, ciudad-estado o ciudad constitucional federada, porque pasa a ser uno de los sujetos del federalismo argentino. La ciudad de Buenos Aires está en un pie de igualdad con las provincias argentinas como sujeto de las relaciones interfederales, aún con algunas sutilezas que tuvieron que ver también durante el desarrollo de la Convención Constituyente. Me consta, algunas de ellas hasta son un tanto risueñas, pero me consta de cómo esas circunstancias tuvieron mucho peso, independientemente de los partidos políticos de origen de los convencionales. Esa separación entre porteño, y cuando digo porteño y provincia de Buenos Aires no se veía mucha diferencia, e interior las diferencias eran palpables, como no son tan palpables en el Congreso de la Nación, ¿no? Como no son tan palpables en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, donde ya no hay digamos, las cuestiones que se discuten y las grietas, para utilizarlo con palabras contemporáneas, que pueden haber, no están tan enmarcadas por el origen geográfico, digamos, de los representantes, sino, en todo caso, por la pertenencia partidaria y por la pertenencia ideológica, que es lo deseable, que es lo que marque las diferencias políticas. Bueno, entonces, ¿qué otras particularidades tiene el nuevo estatus constitucional? Es sujeto de la relación federal en un pie de igualdad con las provincias. ¿Esto qué significa? Bueno, lo de la representación política en el Congreso. Y como lo explicamos, porque es que cuando desarrollamos la coparticipación federal, en materia de coparticipación federal, por ejemplo, si bien al principio no se requiere en el texto expreso de la Constitución que el acuerdo inicial para la coparticipación federal también lo suscriba la ciudad de Buenos Aires, sí se requiere al final del proceso. Y la provincia, por supuesto, tiene derecho, la ciudad de Buenos Aires es sujeto de la coparticipación federal y tiene derecho a participar en su proceso de elaboración, de acuerdo a la propia Constitución. Es decir, cuando se discutió la coparticipación federal, estaba muy presente una de las grietas que había, uno de los factores de diferencias
que había era precisamente el origen geográfico. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, lo más importante. ¿Qué dice el artículo 129? Dice que va a haber un gobierno autónomo en la ciudad de Buenos Aires. El concepto de autonomía aquí se identifica claramente con el del artículo 5 de la Constitución, la autonomía de las provincias. De modo que no vamos a reiterar aquí todas las implicancias que ello tiene, porque ya lo vieron en la base de nuestra materia, ¿no? Las condiciones de la autonomía provincial del artículo 5 de la Constitución resultan de entera aplicación al artículo 129, al gobierno, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fíjense que la autonomía de la ciudad es equiparable a la autonomía de las provincias. La autonomía municipal, en cambio, que no se da en el orden de la ciudad de Buenos Aires porque es precisamente una ciudad-estado, digamos, no hay otras ciudades más pequeñas, sí tienen divisiones políticas que se llaman las comunas y los barrios históricos, pero no constituyen, digamos, no puede haber autonomía municipal dentro de una ciudad-estado equiparable a las provincias, como es la ciudad autónoma de Buenos Aires. De modo que las características de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires van a ser o son las que ya conocen bien del artículo 5 de la Constitución, y que lo dice el propio texto del artículo 129, porque refiere de forma expresa facultades de legislación y de jurisdicción. Jurisdicción en el sentido de administración de justicia. Jurisdicción significa aplicar el derecho, ¿sí? Y el derecho, bueno, el derecho lo aplican todos, pero básicamente decir el derecho la jurisdicción se entiende como comprensiva de facultades de regulación, ¿sí? Y de administración o judiciales. Aquí está utilizado jurisdiccionales como sinónimo de judicial. Pero les leo el artículo que dice: la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Acá le estableció un límite preciso a la constitución luego de la ciudad para que el jefe de gobierno sea elegido de forma directa. Cuestión que no es menor, porque si bien es lo tradicional de que se elija de forma directa en todas las provincias el gobernador, como acá se trataba de la ciudad de Buenos Aires y existía ese resquemor, que pareció preferible que quedara expresamente, ¿no? Luego decía, o dice el artículo: una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Es muy importante no solo lo de la ley que garantiza los intereses nacionales, que luego fue dictada, 24.588, sino también esto de que mientras siga siendo capital de la nación. Es decir, la ciudad autónoma de Buenos Aires va a seguir teniendo la misma configuración política, la misma organización que ya se dio rápidamente en el año 96, sancionó su propia constitución y eligió su primer jefe de gobierno. Aunque deje de ser capital federal, va a seguir manteniendo absolutamente todas sus prerrogativas. La ley esta que se debía dictar y que se dictó, muy cuestionada desde el punto de vista constitucional en muchos aspectos,
Es una ley que tiene por objeto no modificar, alterar, reglamentar lo que ya establece la Constitución con toda claridad. Autonomía, facultades de legislación, facultades de jurisdicción, poder judicial propio, coherente con lo que dice el artículo 5 y del mismo concepto de jurisdicción en que está utilizada la palabra en el artículo 129. Esto es importante porque el problema pendiente, muy difícil, que queda de resolver, es el problema del traspaso de la justicia de la capital nacional, de la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires, sobre lo que me voy a referir al final de este video. Bueno, entonces, la tercera parte del artículo dice: en el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Acá hubo un resquemor en la Constituyente, injustificado en mi opinión, para nombrar a las cosas por su nombre, como sucede en este caso. Se le puso estatuto organizativo, pero en realidad es la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Pero como se quería significar de que no era exactamente una provincia, se usó este circunloquio de estatuto organizativo por Constitución. No muy distinto de lo que a esta altura también es un circunloquio, pero más tradicional si se quiere, como es el de denominar cartas orgánicas a las constituciones municipales. Es más difícil explicar que una carta orgánica municipal es una constitución municipal que cambiar la denominación y en lugar de decir las cartas orgánicas municipales decimos las constituciones municipales, cosa que todo el mundo entiende de qué se trata, particularmente los alumnos de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en el artículo 129 la ley esta que se debía dictar, según el segundo párrafo, para preservar los intereses nacionales mientras siga siendo Buenos Aires capital federal del país. ¿Qué sucedió? Se sancionó una ley que se denominó Ley Cafiero, por iniciativa de quien también ya había sido constituyente, gobernador de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, que por eso se denominó la ley abuelo del actual jefe de gabinete y un prócer, diría yo, de la política argentina, en la que tuvo protagonismo durante, no sé, más de 50 o 60 años seguro, porque fue ministro de Perón muy joven, Cafiero, creo que tenía, ya no había nacido, por supuesto, ¿no? Pero creo que en esa época tenía algo así como 30 años, una cosa así, y tuvo una larga vida y además nunca dejó de hacer política. Yo lo conocí en la convención del 94, y a veces lo cuento con amigos, ¿no? De que siempre fue una persona grande, digamos, para mí siempre fue muy mayor, una persona muy mayor Cafiero, y claro que todos dicen sí, siempre fue así, ¿no? Obviamente que no siempre fue así, para nuestras generaciones y con más razón para las que siguen, pero bueno, pero digresión que no tiene mucho que ver. La ley Cafiero, ¿qué hizo? Bueno, la ley Cafiero se preocupó por reservar al Estado Nacional dos instituciones muy importantes. Y aquí estaba la inconstitucionalidad. También otras cosas, pero como ya fueron cumplidas, no tiene mucho sentido profundizar. Véanlo bien, este tema lo desarrolla muy bien
Hernández, que tiene un libro sobre esto y que está sintetizado en el libro de Derecho Público Provincial y Municipal. Allí está todo esto de cuanto les digo, está muy bien tratado por Antonio. Les decía que entonces los dos aspectos más cuestionables y probablemente de los más importantes que regulaban la ley Cafiero era que, o es que, mantienen para el Estado Nacional la seguridad a través de la Policía Federal, de que la Policía Federal iba a seguir dependiendo del Poder Ejecutivo Nacional, y la Justicia Nacional de la Capital Federal. ¿Qué sucedió? Pero, fíjense que si tiene autonomía, obviamente que tiene facultades de administración propia, facultades de legislación y facultades de jurisdicción, y de hecho así se organizó con una constitución que no es una constitución moderna, que incorpora, pero por ejemplo, en términos generales, yo diría que no es muy distinta de la constitución de Neuquén. Yo diría que en la gran mayoría de su núcleo, la constitución de la ciudad de Buenos Aires tiene bastante parecida a la constitución de Neuquén, que se los transmito a ustedes porque la conocen o deben conocerla o van a terminar conociéndola bastante bien. La constitución de la ciudad de Buenos Aires no innova demasiado en términos generales. Salvo, por supuesto, en que, fíjense, esto es importante, la digresión, que las cuestiones de materias sobre las que pueden regular, dictar normas las provincias y las que pueden dictar los municipios autónomos van a estar diferenciadas, como sucede en nuestras provincias, entre la provincia y los municipios. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires, para una provincia, las normas que normalmente son de dictado para autoridades municipales también van a ser dictadas por la propia ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la materia de regular el tránsito en las ciudades, el tránsito urbano, no es materia que regulen las provincias, sino que lo regulan los municipios. Pero en la ciudad de Buenos Aires, esa materia, o la urbanística, por ejemplo, son materias que las tiene la ciudad porque reúne lo que en las provincias está separado entre provincia y municipios. En la ciudad de Buenos Aires lo resta todo reunido, unificado en la propia ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero volvamos al punto de la policía. En realidad, reservar la Policía Federal para, dependiendo del Poder Ejecutivo Nacional, siendo una ciudad autónoma, ya constituida con sus autoridades, digamos, no solo en el 129, sino que el proceso fue muy rápido, ¿no? Porque fíjense, en agosto del 94 se jura la Constitución reformada y en junio del 96 ya se había elegido al jefe de gobierno de la capital, que fue de la Rúa, y a la convención constituyente que estableció, que sancionó la constitución local. De modo que en ese sentido saltó bastante rápido, no cumpliéndose estrictamente los plazos de las disposiciones transitorias que se habían establecido, pero bastante cerca. Se terminó cumpliendo. Pero a lo que voy, no hay ninguna justificación jurídica, porque de la Constitución surge otra cosa, ni de ningún otro orden que justificara que la ley, que el Poder Ejecutivo Nacional siguiera siendo el jefe de la Policía Federal, que tenía que actuar en la ciudad de Buenos Aires, que no dependiera
como cualquier policía, del gobernador, sino en este caso del presidente. Por supuesto que allí había una cuestión de poder, una cuestión política, que fue resuelta años después, en el año 2007, con la transferencia de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Básicamente, miren, en el primer gobierno, en el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, hubo unas cuantas acciones ciertamente positivas en materia de federalismo. Digamos, en la práctica, en la concreción, ¿no? La transferencia de los yacimientos de hidrocarburos a las provincias, por ejemplo, ¿no? Que implica transferir poder económico, o resignar, que el Estado Nacional resignara la posibilidad de tener la policía en la ciudad más importante y la ciudad-estado más importante de la ciudad y de los sujetos del gobierno de las relaciones federales, que para hablar de la provincia, como les digo, el más poderoso, como la ciudad de Buenos Aires, ciertamente requerían de una voluntad muy expresa, muy fuerte, del propio gobierno. En ese sentido hubo avance y se resuelve la cuestión de la transferencia de la Policía Federal a la ciudad. Cualquiera que visite Buenos Aires ve como esto en la práctica es muy visible, la presencia policial de la ciudad, y hace 10 años atrás lo que se veía era la Policía Federal, porque cambiaron el uniforme, todo, que tiene sentido simbólico, ¿no? pero ciertamente lo tiene. Esa es una transferencia que se hizo efectiva, se hizo como correspondía, se le transfirieron recursos destinados a solventar, y diría yo que casi que hasta no hubo demasiados conflictos, pese a que, fíjense, ¿no? Que luego, cuando se efectiviza la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, no recuerdo cuándo se efectivizó materialmente, ¿no? Las leyes de la época de Kirchner, materialmente habrá sido probablemente un poco después, pero seguramente ya era Macri el jefe de gobierno de la capital. No obstante lo cual, se terminó transfiriendo la policía del gobierno, que no era, que era de signo contrario, digamos, al de la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que funciona, digamos, más allá de la política de seguridad con la que uno podrá estar de acuerdo o discrepar, pero digamos que la transferencia se hizo de una forma racional, ordenada, y hoy la ciudad de Buenos Aires tiene plenitud sobre la policía de la ciudad. Lo otro que se reserva también la ciudad, el Estado Nacional en la ley Cafiero, es la justicia, pero sobre eso voy a decirle algo al final. ¿Qué otra cosa hay importante? Bueno, si bien la ciudad de Buenos Aires está nombrada en la Constitución de forma muy reiterada, hay algunas materias en las que no son motivo de expresa mención en la Constitución, pero que sin embargo se entiende, y la Corte lo ha entendido así en muchos casos, que aunque son normas que están dirigidas a las provincias, alcanzan igualmente a la ciudad de Buenos Aires. La de los artículos 7, 8, 9, etcétera, de la Constitución, vinculados a derechos y obligaciones de las provincias, a los que están en el 75, inciso 3, etcétera, vinculadas también a estas cuestiones,
de qué no pueden hacer las provincias porque son atribuciones del gobierno federal, inclusive hasta diría yo, aunque está en el capítulo de los gobiernos de provincia, las prohibiciones y las las prohibiciones a las provincias, que no pueden dictar los códigos de fondo, por ejemplo, sino una vez que lo haya hecho el Congreso, etcétera, claramente resultan de aplicación también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Esto fue un argumento muy importante, muy relevante para resolver un caso, que es resolver varios casos, y que tienen que ver con que es uno de los casos que yo le refería, que la Corte resolvió cambiando su anterior doctrina el año pasado, vinculado con el privilegio que tienen las provincias de litigar, de ser demandadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no ante los tribunales federales o de otra jurisdicción. ¿Y qué pasa? Que es el artículo 117 de la Constitución. ¿Qué pasa? Que el artículo 117 no dice expresamente la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la Corte había entendido que la Ciudad de Buenos Aires, no estaba entre los sujetos que tienen que litigar en la jurisdicción originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ser demandados ante ella, sino que podían serlo demandados, ante sus propios tribunales, como sucede en todos lados cuando se trata de materia de derecho público local, pero también en tribunales de otras provincias, con lo cual se daba la circunstancia de que, una ejecución que iniciaba la provincia de Córdoba, por decir una, no podía ser contra la Ciudad de Buenos Aires, que de hecho, no sé si de Córdoba, pero de estos casos se dieron varios, porque las provincias se suelen cobrar entre ellas los servicios de salud brindados a ciudadanos de otra provincia, ¿sí? Entonces, suponga que hubo varios habitantes de Buenos Aires que se fueron atendidos en Córdoba y le reclamó Córdoba a Buenos Aires, digo Córdoba, por decir una provincia, a la Ciudad de Buenos Aires, esos pagos. Y lo discutió ante los propios tribunales o cordobeses, o de la ciudad, ¿sí? Pero no ante la Corte, porque la Corte decía, esto no es mi jurisdicción. En este caso, que les digo, no recuerdo de qué carátula, se dispuso, cambiando la doctrina, que también la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es aforada en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional a los fines de la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia. Hay otras cuestiones donde también, por ejemplo, no está nombrada la ciudad, la parte del artículo 124 que dice, que ya lo hemos visto, que dice que los recursos naturales son del dominio originario de las provincias, solo dice bueno, las provincias son titulares del dominio originario de los recursos naturales, no nombra a la Ciudad de Buenos Aires, pero se entiende que los recursos naturales que están en territorio de la Ciudad de Buenos Aires son propios, de la misma forma que le resulta aplicable esta norma. Y de hecho, en todas estas cuestiones, los constituyentes de la ciudad, en general no, creo que no se les escapó ninguna, cada atribución que pudo estar discutida, hicieron en el texto de la Constitución, en algún lugar, pero lo hicieron seguro, una reivindicación de los derechos como propios de la Ciudad de Buenos Aires. Independientemente de que las mayores o menores atribuciones que tienen las provincias o la Ciudad
Ciudad de Buenos Aires no va a estar dado por lo que digan las constituciones provinciales, sino por el reparto de competencias que establece la Constitución Nacional, y si no fuera coherente con esto, bueno, no serían normas constitucionales, no obstante lo cual no dejan de tener un valor político reivindicativo muy importante, y ciertamente en tanto se reconozca que de este modo es así, como sucede por ejemplo con materia de los recursos naturales de la Ciudad de Buenos Aires, de esa forma es que se podrá reglar o avanzar en distintas regulaciones de acuerdo a lo que pueda disponer el derecho local, la Constitución, en este caso de la ciudad, sobre la cuestión. Lo mismo pasa con la creación de regiones, que también está en el artículo 124, aunque aquí hay una referencia a que se dictará un régimen especial. Esto tiene que ver básicamente con las regiones. Recuerdan ustedes que son entes que no son de carácter político, sino para fines de desarrollo económico y social, que pueden crear las provincias entre sí, que no son un ente intermedio entre nación y provincias, artículo 124, pero la ciudad obviamente tiene una región, y ahora se ve particularmente en una cuestión distinta de la socioeconómica su importancia, en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, de la ciudad y el Gran Buenos Aires. Es tan fuerte la interrelación, digamos, que la circunstancia de la General Paz, que es el límite entre la capital y la provincia de Buenos Aires, es un límite geográfico, político, pero que requiere de acuerdos de convenios y de desarrollo para una problemática específica, que es la de las grandes urbes, como es la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires tienen más o menos la tercera parte de los habitantes del país, ¿sí? Debe tener los 13, 14 millones, 15 quizás. Y el territorio, que es el 0,1% del territorio nacional. Fíjense la importancia de la concentración. En nada, pedacito así, está casi la tercera parte de los habitantes de este país. Muy originario. Donde sí se lo nombra expresamente a la ciudad es como sujeto pasible de intervención federal, tal como sucede con las provincias, artículo 6 de intervención federal, y la atribución que está entre las atribuciones del presidente, de que puede nombrar e intervenir la provincia cuando el Congreso está en receso en la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, y que está en el artículo 75. Bueno, y queda pendiente, con esto termino, el tema de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La ley Cafiero se reservó, miren, la justicia nacional incluye, por una parte, incluía la justicia de carácter federal y lo que se denominó justicia nacional. La federal es lo que, en razón de la materia o en razón de las personas, tiene jurisdicción sobre determinados aspectos. La materia, hay delitos sujetos a jurisdicción federal, el contrabando, por decir uno, narcotráfico. Hay personas que solo pueden ser demandadas ante la justicia federal o que litigan ante la justicia federal por el privilegio del 116 de la Constitución, el Banco de la Nación Argentina, por decir uno. Bueno, esto es la Ciudad de Buenos Aires exactamente igual que en el resto del país. Pero claro, justamente además,
cuantitativamente era muy importante, la aplicación de los códigos de fondo correspondía o corresponde, en nuestro esquema federal, a la justicia local. Como dice el artículo 75, inciso 12, que el Congreso dicta los códigos de fondo sin alterar o sin perjuicio de las jurisdicciones locales. Lo mismo en materia de medio ambiente, por ejemplo. Se sanciona una ley general de medio ambiente, pero la jurisdicción sobre la materia es local. Bueno, aplicar el Código Civil en Río Negro en materia de la justicia provincial y en Neuquén en materia de la justicia neuquina y así. En la ciudad de Buenos Aires, que estaba en un estatus jurídico distinto de las provincias, la justicia, civil, toda la vinculada a los códigos de fondo, tenía que ser dictada por jueces nacionales, así se la denominó a la justicia, para diferenciarla de lo federal, que son los que tienen competencia por la materia o por las personas de forma exactamente igual en todo el país. Entonces, eso fue la justicia nacional civil y comercial, la justicia nacional en materia contenciosa administrativa, la justicia nacional en materia laboral, en materia de seguridad social, etc. Todo concentrado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Esto era un esquema que cerraba y que no tenía objeciones de índole constitucional, mientras la ciudad de Buenos Aires no era autónoma. Cuando la ciudad de Buenos Aires pasa a ser autónoma, equiparable a una provincia, ciudad constitucional federal, que tiene facultades de legislación y de jurisdicción, bueno, tenía que pasar la justicia nacional a la capital federal, de la misma forma, exactamente igual, que pasó la policía federal. ¿Qué sucedió? Bueno, quizás no tanto al principio, ¿sí? Porque por algo existió esta reserva de la ley Cafiero, digamos que si bien fue cuestionado, fue producto de una decisión mayoritaria. Pero lo cierto es que en determinado momento, hace ya varias décadas, diría yo, se obtuvo un amplio consenso político, hay un amplio consenso político para hacer efectiva el traspaso de la justicia nacional de la capital federal a la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que solo está organizada en relación a los fueros vinculados al derecho público local, exclusivo en materia de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, como en la materia tributaria, la materia contenciosa administrativa, la materia contravencional, que tienen fueros y eso funciona específicamente. Pero no para el resto. Hubo un proceso, unos avances, allá después del 2004, más o menos en adelante, que se fueron transfiriendo la competencia sobre determinados delitos al fuero contravencional. Delitos penales menores que son juzgados por los jueces contravencionales o penales, no sé cómo se llama, de la ciudad de Buenos Aires, y que fueron eliminados del fuero correccional, transferidos, digamos, del juzgamiento del fuero criminal y correccional de la capital federal. Pero hasta allí pudo llegarse. Aunque peronistas, radicales, del PRO, de la izquierda, de lo que quieran, hay amplio consenso en pasarlo, ¿no? Me consta, yo he trabajado en algún momento el tema en el Congreso de la Nación y la verdad que hay amplio consenso. De hecho, recuerdo que una de las primeras acciones del gobierno de Macri fue firmar con Rodríguez Larreta
un acuerdo para el traspaso de lo que quedaba, de lo que queda de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Eso fue al principio del gobierno de Macri, se fue. ¿Alguien vio la transferencia? No. Porque había una diferencia entre macristas y kirchneristas. No, porque en esto están de acuerdo. Ya les digo, si hay una cuestión que hoy tiene un amplio respaldo político, es esta. Y ustedes dirán, ¿y entonces por qué no lo hacen? Bueno, por el lobby judicial, porque los que no están de acuerdo son los jueces. Los jueces que forman parte de la justicia nacional de la capital federal, que son los jueces civiles, los jueces comerciales, los jueces penales, etc., no quieren pasar a la justicia de la capital federal y que, por ejemplo, sus decisiones sean controladas a través de un recurso de casación, como sucede en todas las provincias, por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿No? Es decir, ellos sienten, lo manifiestan, lo dicen así, con mayor o menor énfasis o con mayor o menor explicitud, como que pierden un estatus, ¿no? Como que es bajar de categoría, si sos juez nacional, pasar a ser juez provincial o pasar a ser juez de la ciudad, en este caso. Podría entenderse si esto implicara una disminución de la remuneración, ¿no? Porque ciertamente suele haber entre algunas provincias y la justicia federal diferencias de sueldo muy importantes, ¿no? La justicia en general ganan bien, pero en la justicia federal los sueldos son, como no hay ninguna actividad en relación de dependencia en el país, salvo algunos CIOs, ¿no? De empresa privada, pero digamos en la actividad pública, no hay mejores sueldos que los de la justicia federal, sea del juez de la corte a el último empleado ingresante, ¿no? Son los mejores sueldos del sector público. Bueno, los de la FIP también andan por ahí. Tampoco es esa cuestión porque está resuelto, digamos, en todos los convenios y en la propia, hay una cláusula transitoria de la Constitución de la ciudad que lo refiere expresamente, siempre existe reserva de que se mantendría la remuneración, antigüedad, etcétera, de los que resulten transferidos. No obstante lo cual, esa resistencia corporativa, absolutamente injustificada en términos institucionales y en términos prácticos y en términos de, yo le diría, organizacionales, ¿sí? Y en términos de cumplimiento de la Constitución, sin embargo, por obra porque no están de acuerdo, y en esto los jueces, en general hay un amplísimo acuerdo que no quieren pasar a la justicia local y siempre termina frenando todos los intentos de que esto efectivamente suceda, ¿no? Alguna vez se va a hacer, ojalá que se haga. Yo no creo, sinceramente, que hoy en día, seguramente en la época de la organización nacional o en la época de la organización de algunas provincias, probablemente había mucha diferencia, digamos, de calidad jurídica, por decirlo de alguna forma, entre la justicia federal y las justicias locales. Pero hoy yo no creo que esto sea, si la hay, que sea significativo. Yo no creo que los jueces civiles o laborales de la capital, en términos generales, sean mejores que los jueces civiles laborales de Neuquén, de Río Negro, de Córdoba, de Salta. Podrá haber algunos mejor que otros, como sucede en todos lados, pero no me parece que esa sea una causa como para no cumplir con la disposición constitucional. Y hasta, si se quiere, organizacional y de calidad de funcionamiento del sistema jurídico. Fíjense, las decisiones de
una Cámara, para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía del recurso extraordinario federal, o sea, por vía de la jurisdicción apelada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay que agotar todas las instancias locales, ¿no? Me refiero a la materia de derecho común. De modo que hay una cuestión constitucional o una cuestión federal planteada, la va a resolver el juez de primera instancia, la resolverá la Cámara de General Roca, ¿no? O de Cipolletti o la que fuere. Si esa decisión es adversa, el litigante tendrá que ir por vía de recurso extraordinario local de casación ante el Tribunal Superior de Provincia, y esa decisión del Tribunal Superior de Provincia será susceptible de ser impugnada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la organización actual, las decisiones de las cámaras nacionales, esto es, de los jueces que tienen jurisdicción en materia local, en materia de derecho común, la vía de recurso de casación ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires no existe, porque no forma parte de la organización judicial de la ciudad, y se ocurre directamente de la Corte Suprema de Justicia por vía de recursos extraordinarios. Miren, hay más o menos 8.000, 9.000 recursos extraordinarios por año. Yo supongo que la justicia ordinaria de la capital federal, más de la mitad debe ser de esos fueros, que deberían ser previamente filtrados por el gobierno, por el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que en términos organizacionales es mejor para la Corte. Empezando por la Corte, ¿no? Que tendría otro filtro previo antes de que le lleguen 5.000, 6.000 causas al año, ¿no? Que podrían ser reducidas a mucho menos. Porque es lo que dice la Constitución. Y para el propio justiciable, que antes de llegar a la Corte, que obviamente es muy difícil llegar a la Corte en todos los casos, pero directamente de una decisión de una Cámara, un tribunal que además es de jerarquía, con juristas muy notables y demás, como el de la Ciudad de Buenos Aires, previamente lo revise. Pero bueno, esto es lo que sucede en la realidad de los hechos con el traspaso de la justicia, que es la gran asignatura pendiente para la plena autonomía de la ciudad. Y una vez que esto se consiga, que en algún momento irá a suceder, seguramente, de hecho la Corte ha insistido en sus propios fallos. La Corte muchas veces dice, miren, esto lo resuelvo así o lo resuelvo así, no porque me guste, sino porque lo que tengo que resolver. Dice, pero sin embargo, noto que los poderes no están en una actitud de dilaciones y tienen que sancionar tal o cual norma. Esto la Corte Suprema lo ha dicho, ahora en estos casos que yo le decía, lo dijo expresamente, volvió a exhortar a los poderes para que se efectivice. Lo había hecho antes, 4 o 5 años antes. Lo hizo también, por ejemplo, en materia de acciones de clase, de acciones colectivas, de legitimación colectiva, la de la segunda parte del artículo 43, que tiene grandes problemas porque no hay una legislación, eso tiene otros ribetes, ¿no? Más complicado, pero bueno. Pero lo cierto es que la Corte muchas veces dice, por favor, Congreso, dicte una reglamentación. Por favor, poderes provinciales, nacionales, sancionen la ley de coparticipación, que lo ha dicho, ¿no? No hace mucho, también, bueno, 4 o 5 años, en esos casos de provincia de Santa Fe, etcétera, sobre coparticipación federal, ¿no? Pero claro, ahí es mucho más difícil, ahí es de cumplimiento imposible, casi como les expliqué la otra vez. Pero lo cierto es que una vez que se complete el traspaso, de la justicia federal a la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se habrá concluido definitivamente con lo que se denominó la cuestión capital y que
hoy, digamos, la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires sirve para igualar los derechos de sus habitantes que estaban en una situación distinta y de alguna manera por esta cuestión de la justicia la siguen teniendo, una situación de disminución, digamos, y para hacer efectivo el programa constitucional, cosa que es muy importante. Y llama la atención de que justamente que aquellos que son llamados a hacer cumplir la Constitución no sean los primeros dispuestos a cumplirla, como resulta ser de aquellos que se oponen a este traslado. Pero bueno, esta es la problemática del artículo 129, es interesante. Les recomiendo para preparar esto Rosati o Hernández. Cualquiera de los dos lo trata muy bien. Seguimos en la próxima clase.